Hola, buenos días. Hoy vamos a hacer la clase sobre uno de los temas más importantes que se estudian cuando se estudia historia de la Edad Moderna, pero también cuando se estudia la Edad Contemporánea. Porque la Ilustración aparece a finales de la Edad Moderna, pero influirá notablemente en toda la Edad Contemporánea. La Ilustración, que luego veremos la definición, se basa en una serie de ideas de una serie de filósofos sobre la política, sobre la ética, sobre el individuo, sobre el derecho, que propondrán una visión distinta de cómo funcionaba el mundo, la sociedad. Una visión que va en contra del sistema que había, que era la monarquía absoluta y el antiguo régimen, propone un mundo distinto, donde haya más libertad, donde haya más igualdad, donde el Estado, los poderes del Estado se dividen, etc. Entonces, estas ideas que son de los filósofos, que son los filósofos de la Ilustración, se irán difundiendo en la ciudadanía, primero la francesa y luego la del resto de Europa, y acabará cambiando la mentalidad de los ciudadanos, que acogerán estas ideas de los filósofos de la Ilustración y les servirán para enfrentarse al sistema político que había entonces, que era la monarquía absoluta y el antiguo régimen, a través de revoluciones y cambiar nuestras sociedades actuales, a través de las revoluciones liberales de la edad contemporánea. Por lo tanto, la Ilustración es un movimiento ideológico muy importante, fundamental. Y muchas de las ideas de la Ilustración, que en aquellos tiempos eran nuevas, hoy en día nos parecen absolutamente normales, como la idea de la igualdad, la idea de la libertad, la idea del progreso, etcétera, etcétera. La idea de la felicidad son ideas que aparecen en la Ilustración. Por lo tanto, es un movimiento ideológico, filosófico muy importante. Y ahora, una vez hemos hecho la introducción, vamos a empezar estudiando, haciendo un concepto, una definición de la Ilustración y sus características. La Ilustración es un movimiento filosófico y cultural, es decir, son una serie de nuevas ideas, de nuevas mentalidades que aparecen en el siglo XVIII, es decir, desde el 1701 al 1800. Aparece en Francia, es donde se origina. En aquellos momentos era culturalmente el país más avanzado. Pero luego se irá difundiendo las ideas en Francia a otros lugares de Europa, los territorios alemanes, los territorios italianos, España, Inglaterra, Holanda, etc. Especialmente zonas de Europa Occidental, pero también llegarán a América. De hecho, los ideales ilustrados serán los que impulsarán la guerra de independencia de los Estados Unidos. Y con las ideas de la Ilustración se acabará con el antiguo régimen y la monarquía absoluta. La monarquía absoluta, acordaros, el antiguo régimen y la monarquía absoluta son los sistemas con los que funcionaba la Edad Moderna. La Edad Moderna funcionaba con un rey que tiene todo el poder, que es el monarca absoluto, cuya máxima expresión será el rey francés Luis XIV, o el rey Sol, y el antiguo régimen, que era una forma de clasificar a los ciudadanos en clases sociales. Estaba la nobleza, los ciudadanos que estaban en cargos religiosos, y luego estaba el pueblo. Y tú nacías y vivías siempre en el mismo clase social. Y tus hijos, tus nietos siempre pertenecían a la misma clase social. Y evidentemente la mayoría de la clase social eran los no privilegiados, que eran el pueblo. Entonces, una de las cosas que critica la Ilustración, además de que un rey tenga todos los poderes, los filósofos de la Ilustración critican esta división de los ciudadanos ya desde su nacimiento y que afecta a toda su vida y a todo su linaje. ¿Vale? Muy bien. El siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración, se llama también el siglo de las luces, porque la palabra ilustración viene de iluminar, de ilustrar, con nuevos conocimientos a la gente para luchar contra la ignorancia que había estado en la mayoría de ciudadanos de Europa durante la Edad Media y la Edad Moderna. Porque la mayoría de ciudadanos de Europa durante la Edad Moderna creía en lo que le decía la autoridad y el dogma religioso, los contenidos de la Biblia o los contenidos de quien me manda, y desconfiaban de las ideas que pudiesen venir de la ciencia, que es lo que propone la Ilustración. Los pensadores de la Ilustración son partidarios del conocimiento basado en la razón, lo razonado, lo racional y en el método científico. Y desconfían de todas aquellas ideas que no tienen más base que la autoridad. Es decir, esto es así porque lo digo yo, porque soy superior a ti, soy tu autoridad. O basadas en la religión porque lo dice la Biblia. A partir de la Ilustración, el conocimiento más seguro es aquel que tú puedes luego demostrarlo científicamente.
¿vale? Por eso hay una confianza en el método científico y en todo aquello que es pensado y reflexionado, no en todo aquello que te viene dado y que tú tienes que aceptar porque sí. Entonces, en la Ilustración aparecen nuevos valores que hoy en día nos parecen a nosotros muy normales, pero que hasta entonces no se hablaba de ellos, como la idea del progreso, de que la sociedad cada vez va a ir mejorando, la idea de que los seres humanos somos libres, somos iguales, la idea de respetar las ideas de otra persona, que es la idea de tolerancia o las creencias, la idea de educar a la gente y la idea de buscar la felicidad como un proyecto individual de las personas. Cuando en tiempos del antiguo régimen, en la Edad Media, la felicidad era un capricho que no se podían permitir a las personas que querían dedicarse a su vida a trabajar y a servir a su comunidad y esperando que en un futuro, una vez después de la muerte, pues llegase el prometido paraíso de la religión, ¿vale? Pues estas son un concepto y unas características de este movimiento de la Ilustración que básicamente son ideas y nuevas mentalidades que harán cambiar para siempre y definitivamente la historia de la humanidad. Muy bien, vamos a hacer una comparativa de algunas ideas del antiguo régimen y cómo las cambia la Ilustración. Por ejemplo, en el antiguo régimen la mentalidad de las personas era que la sociedad donde ellos vivían estaba dividido en clases sociales, que se llaman estamentos. Arriba de todo estaba el rey. Después estaban los nobles, que eran los condes, los duques, las autoridades religiosas. Y debajo estaba el pueblo, que eran los que no tenían privilegios, los que habían de pagar impuestos y habían de trabajar físicamente. Dentro del pueblo estaban los campesinos, los artesanos, algunos que vivían mejor, que eran los burgueses, que eran comerciantes, que serán los grandes promotores de la Ilustración. Esta es la idea del antiguo régimen. Cada uno pertenece a la clase social para toda su vida y todos sus hijos y nietos seguirán siendo de la misma clase social. Según la Ilustración, los ciudadanos son iguales y no existen las clases sociales. En la Ilustración, en el antiguo régimen, cada súbdito debía de obedecer lo que decían y no plantearse ni cuestionarse las cosas. Era la autoridad la que decía lo que había que hacer. A partir de la Ilustración, cada ciudadano es un individuo que tiene su voluntad propia y es libre de creer o no creer lo que considere conveniente. En el antiguo régimen, los cargos públicos que tenía la gente para ser juez, para ser notario, dependían del honor, del linaje que tuvieses, de la clase social. Y lo mismo pasa con la propiedad de las tierras. A partir de la Ilustración, los méritos son los que determinan que tú puedes tener tal cargo. Yo soy juez porque he demostrado que tengo conocimientos para ser, por ejemplo. En el antiguo régimen, todo el conocimiento venía determinado por lo que decía la tradición. La tradición es el pasado. Es decir, cada año se celebraba tal fiesta o cada año hacían tal cosa porque ya desde hacía años anteriores se venía haciendo lo mismo. Por lo tanto, confiaban en las cosas que venían del pasado, confiaban que eran las mejores para ir haciendo. Y también el conocimiento venía determinado por lo que decía la Biblia, por lo que decían las autoridades religiosas. Con la Ilustración, el verdadero conocimiento es algo que es racional, que está pensado y reflexionado y que se puede demostrar a través de una serie de pruebas o experimentos, que es el conocimiento científico. Es otro de los cambios en el conocimiento. La ética, es decir, la idea del bien y el mal en el antiguo régimen, venía inspirada por la ética cristiana. Eres buena persona si haces lo que dice la Biblia y cumples los mandamientos, eres malo si no. Mientras que la ética de la Ilustración no se basa en la Biblia, sino en los derechos humanos, que las personas tenemos unos derechos y unas libertades que son nuestros. Los tenemos desde nacer y que es ilegal o ilegítimo atacar nuestros derechos. En el antiguo régimen, la forma política de funcionar era a través de un rey que tenía todos los poderes, que se llamaba la monarquía absoluta, y en la Ilustración se defiende una forma de política distinta de funcionar, con un Estado que ya se llama liberal, con los poderes divididos y con una ley escrita, la ley suprema, que es la Constitución. En el antiguo régimen se creía que el poder lo daba Dios al rey. Es decir, el rey, su poder le venía dado por Dios. El rey era un enviado de Dios que gestionaba sus poderes y gestionaba la sociedad a través de unos poderes que le había dado Dios. Con la Ilustración no. Con la Ilustración el poder no viene de arriba, sino viene de abajo, de los ciudadanos, ¿vale? Esto es lo que se llama soberanía nacional. El poder lo tienen los ciudadanos. Y se lo prestan a los políticos para que les gestionen sus asuntos.
Muy bien, pues estos son los cambios de ideas que van del antiguo régimen a la Ilustración, y que es uno de los cambios más importantes de la historia de la humanidad, una forma de cambio muy importante en mentalidad en muchos aspectos. Muy bien, antes de hablar de los pensadores de la Ilustración, que son franceses, hablaremos de los pensadores que había antes de la Ilustración, cuyas ideas acabarán influyendo en los pensadores de la Ilustración. Es decir, vamos a hablar de los pensadores del siglo XVI. Por acordaros, perdón, XVII. Acordaros que la Ilustración es del siglo XVIII, ¿vale? Tres pensadores que influyeron mucho en la Ilustración posteriormente. Uno es un francés, que es Descartes, que es el padre del racionalismo. Creía en el método científico, lo defendía como la forma mejor de demostrar la certeza de las cosas, y es el autor de la famosa frase latina cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Otro de los grandes pensadores del siglo XVII es inglés, que es Isaac Newton. Isaac Newton será de los que utilizará el método científico para descubrir una de las leyes más importantes de la física, que es la ley de la gravedad, pero también descubrirá muchas más leyes, las leyes de la óptica, leyes del movimiento, etc. En el siglo XVII se produce lo que se llama la revolución científica, con científicos como Galileo Galilei, Copérnico, Kepler, pero destaca especialmente Isaac Newton, el inglés, que será otro de los que impulsarán en un futuro la Ilustración. Pero yo creo que el pensador más importante, inglés, que influirá en todos los filósofos ilustrados franceses, el verdadero padre del liberalismo, que se llama, y el padre de la Ilustración, es el señor del cual tenéis el retrato aquí enfrente, bastante envejecido, que se llamaba John Locke. John Locke era un inglés que se opuso a la existencia de una monarquía absoluta. De hecho, en su país es el primer país en que no hubo monarquía absoluta. Ya en el mismo siglo XVII se acabó con la monarquía absoluta, y él defendió que el rey no tenía que tener todos los poderes, sino que se debían de dividir los poderes, y que el Estado, que el poder político, debía trabajar para el bien de todos, que es el bien común, y debía de respetar los derechos individuales de cada uno, sus libertades, su derecho a la vida. Es decir, es de las primeras veces, si no la primera, que se habla de derechos humanos. Por lo tanto, pondrá la semilla para que todos los filósofos ilustrados empiecen a defender un nuevo proyecto de sociedad, político, etc. ¿Vale? El padre de la futura Ilustración, John Locke. Bien, seguimos. Y ahora sí que vamos a hablar de pensadores de la Ilustración. Ahora sí que entramos en pensadores de la Ilustración, filósofos franceses. Y uno de los más importantes es este señor de aquí, que era noble, que es el barón de Montesquieu. Pese a todo, defendía ideas propias de la burguesía, que son las ideas de la Ilustración. Montesquieu escribió una obra muy importante, que es El espíritu de las leyes, y en esta obra es en la que defiende claramente lo que ya había dicho antes John Locke, que es que no debe de haber una monarquía absoluta con un rey que tenga todo el poder para él, sino que el poder se debe dividir en tres partes: el poder político, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Y cada poder se define y tiene un órgano. Así, el poder legislativo es el poder de hacer las leyes, y ese poder lo gestionan y lo llevan a cabo los parlamentos de cada estado. Luego está el poder ejecutivo, que hoy tienen los gobiernos, o en aquellos tiempos los reyes, y que consiste en que una vez se han hecho las leyes, gestionar y llevar a cabo lo que dicen las leyes, ejecutarlo. Y luego finalmente estaba el poder judicial, que es el de los jueces y tribunales, que es el que, si alguien incumple las leyes, le hacen cumplir las leyes. Legislativo, ejecutivo y judicial, y cada poder correspondía a un órgano distinto. Eso es una forma de acabar con la monarquía absoluta. Una de las cosas en la que más insistió el barón de Montesquieu es que estos tres poderes debían de estar separados uno de otro y ser independientes, actuar con la máxima independencia posible. Es totalmente imposible que sean totalmente independientes un poder del otro, pero que no haya muchas injerencias. Y esto sigue sucediendo así, que a veces el poder legislativo o el ejecutivo se entromete en el legislativo, en el judicial, cuando lo que debería de haber ya, y este mismo señor lo defendió, es la máxima independencia entre los tres poderes. Vamos a otro pensador ilustrado francés, después del barón de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. No Rousseau, Rousseau. Es este señor de aquí,
que es uno de los principales defensores de la teoría del contrato social, que defiende que somos nosotros los ciudadanos los que le damos el poder al Estado, una especie de contrato que hacemos todos, para que gestione nuestros intereses y busque el bien común. No es la idea esa de que el poder venía de Dios, se lo entregaba al rey y el rey lo ejercía sobre los ciudadanos. No, ahora el poder viene de abajo a través de un contrato social que hacemos los ciudadanos entre nosotros, porque si viviéramos cada uno a nuestro aire, no podríamos gestionar los asuntos comunes que tenemos entre todos, que los hay muchos. Necesitamos que haya un poder que nos gestione eso, ¿vale? A través del contrato social. La soberanía está en el pueblo, la soberanía es el poder de los ciudadanos y no en Dios. Todo gobierno ha de trabajar por el bien común, como dijo John Locke, y la forma que tenemos los ciudadanos de controlar el poder es a través del derecho de voto. El derecho de voto es fundamental para que funcionen las democracias. Y es uno de los principales defensores de que los ciudadanos elijan a sus representantes políticos como una forma de demostrar que el poder reside en el pueblo. Es una idea que hoy en día también se acepta en la mayoría de democracias y que aparece en la Ilustración. A pesar de que ya en la Grecia antigua ya existía el voto, también defiende dos valores fundamentales para la humanidad, que son la igualdad entre las personas a nivel jurídico y la libertad que tengan las personas para hacer el máximo de cosas posibles, respetando siempre los derechos de las otras personas. Muy bien, pues Baron de Montesquieu y Rousseau, dos filósofos franceses fundamentales de la Ilustración. También destaca otro filósofo, podemos llamar Voltaire, no Voltaire, Voltaire, que destacó sobre todo por el montón de escritos que hizo, por la difusión que hizo de las ideas de la Ilustración. Era partidario de la tolerancia, era partidario de la libertad de pensamiento, era partidario del progreso. Y otro proyecto muy importante de la Ilustración fue el de la enciclopedia, que llevaron a cabo otros dos franceses que se llamaban Diderot y D'Alembert. Por primera vez en la historia de la humanidad se decide agrupar todo el conocimiento de todas las ciencias, de todo lo que se sabe, de la física, de la mecánica, de las ciencias sociales, de la historia, de la cocina, en unos libros que se llaman enciclopedia. Es decir, la primera enciclopedia que se hizo durante la Ilustración en Francia. Y este proyecto, que les ocupó muchos años, les llegó a necesitaron 35 volúmenes para acabar el proyecto de las enciclopedias. Luego las enciclopedias acabaron siendo comunes en los hogares de muchos ciudadanos. Hoy en día las enciclopedias como tales están desapareciendo porque la gente, para buscar el conocimiento, ya no necesita ir a una enciclopedia, sino que está en Internet. Pero bueno, la enciclopedia es el proyecto colosal que llevaron a cabo estos franceses por primera vez, de reunir todo lo que se sabía en libros que se llaman así, ¿vale? Que llegaron a tener 35 volúmenes. Muy bien. Pues esto es sobre los principales pensadores de la Ilustración. Entonces, una vez aparecen las ideas de los filósofos, estas ideas se difundirán a través de prensa, a través de panfletos, a través de reuniones, mítines, etcétera, se irán difundiendo a la ciudadanía, y con que estas ideas implican ir contra el régimen que había y proponer uno de nuevo distinto, acabarán siendo el cultivo de futuras revoluciones. Porque evidentemente los reyes, la monarquía absoluta y los nobles no querían cambiar su situación privilegiada, los ciudadanos, para cambiar esta situación, tuvieron que hacer revoluciones. La más conocida de todas será la Revolución Francesa de 1789, que es heredera de las ideas ilustradas, pero que también hay que hablar de la independencia de los Estados Unidos, a la que también le afectó la Ilustración, la independencia de los otros países de Iberoamérica, que también, sobre la que tuvo mucha influencia la Ilustración, y todas las revoluciones liberales del siglo XIX en Europa, algunas de ellas en España, que acabarán definitivamente con el antiguo régimen y la monarquía absoluta. Y repito, la Ilustración es la que proporcionó a los ciudadanos nuevas ideas para cambiar el sistema político en el que vivían antes, y que las ideas de la Ilustración son ideas que hoy en día nos parecen comunes y normales, como la idea de los derechos humanos, la idea de la felicidad, la idea de la libertad, igualdad, la separación de poderes, etcétera, etcétera. Muy bien, pues con esto sobre la Ilustración creo que ya está bien. Espero que os haya servido la clase y me despido de vosotros. Adiós.